Imagina la promesa, la gran promesa americana. Una carretera abierta, la libertad en el aire, la idea de una casa bonita, una familia unida y una vida próspera que te ganas con tu propio esfuerzo. Es una imagen poderosa, un mito que ha movido generaciones. Es el sueño americano. Ahora, imagina que esa promesa huele a óxido y a carne podrida, que la carretera no lleva a la prosperidad, sino a un matadero, que la casa familiar no es un refugio, sino una trampa decorada con huesos, y que la familia no comparte la cena, sino que se alimenta de los que se atrevieron a soñar. Esto no es solo una pesadilla, es la realidad brutal que Hooper nos lanzó a la cara en 1974. Y detrás de toda la sangre y los gritos de la masacre de Texas, hay un mensaje que no todos notan y que hoy, más de 50 años después, resulta más actual que nunca. Aquí vamos a analizar cómo la película usa la motosierra de Leatherface no solo para asustarnos, sino para cortar en pedazos el cadáver del sueño americano. Vamos a ver que detrás del horror se esconde una de las críticas sociales más feroces de la historia del cine, un espejo roto que refleja la crisis de toda una nación. El sueño americano, en su idea más pura, es la creencia de que cualquiera, sin importar de dónde venga, puede tener éxito con trabajo duro. Promete una recompensa justa por tu esfuerzo y una sociedad que siempre va a mejor. Sin embargo, en los años 70, esa promesa empezó a sonar vacía. Para cuando la masacre de Texas llegó a los cines, Estados Unidos era una nación herida, en una crisis de identidad total. Para entender la motosierra, conviene recordar el contexto en el que se estrenó la película. Los 70 no eran una época de optimismo. Eran la resaca de todo lo que había pasado antes. La guerra de Vietnam no solo dejó miles de muertos, sino que también instaló una desconfianza profunda hacia el gobierno. Las noticias de la noche se llenaron de imágenes violentas, normalizando un horror que desdibujaba la línea entre la realidad y el cine. El propio Hooper comentó cómo los noticieros locales mostraban cuerpos en accidentes con una crudeza que impactaba. A esto se le sumó el escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Nixon justo unos meses antes del estreno de la película. Esto no fue solo una crisis política, fue la prueba de que el poder estaba corrupto. La fe en las instituciones, que es fundamental en una sociedad, se vino abajo. Si no podías confiar en el presidente, ¿en quién podías confiar? Y en lo económico, el panorama era igual de oscuro. La crisis del petróleo de 1973 causó escasez de gasolina, con filas enormes en las gasolineras y una sensación de vulnerabilidad total. El país que se había construido sobre la idea de la abundancia y la movilidad, de repente estaba paralizado. La inflación se disparó, el desempleo creció y el sueño de la prosperidad se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. Este era el ambiente: desilusión, desconfianza y ansiedad. Era una nación que sentía que el sistema le había fallado, que las promesas se habían roto. En ese contexto, el terror de la masacre de Texas no se sentía como una fantasía, se sentía casi como una posibilidad. La película no inventó el horror, simplemente le dio una cara, una máscara de piel humana y el rugido de una motosierra. Ofreció una explicación visceral para la ansiedad de la época. El sistema no solo está roto, es un monstruo que se come a sus propios hijos. Y aquí es donde se esconde un subtexto muy interesante. La masacre de Texas no es simplemente una película sobre unos jóvenes que se equivocan de camino. Es una autopsia brutal del sueño americano. Cada elemento, desde los personajes hasta la estética, es una pieza de una crítica social devastadora. La película nos dice que debajo de la fachada del progreso hay decadencia, violencia y canibalismo social. La familia Sawyer, los jóvenes
y la violencia no son elementos de terror, son los símbolos de una nación que se devora a sí misma. Un momento, si este análisis que busca los mensajes ocultos en el cine de terror te está pareciendo interesante, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para apoyar nuestro trabajo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te impactó la primera vez que viste esta película? Nos encanta leer sus experiencias. Ahora sí, vamos a la disección. Ahora que tenemos el contexto, vamos a entrar en un análisis más hondo. Vamos a diseccionar la película pieza por pieza, para revelar esa crítica social. Por un lado, tenemos a la familia Sawyer. A simple vista, parecen la encarnación del mal. Un clan de locos que matan y se comen a cualquiera que pase por su propiedad. Pero si miramos más de cerca, veremos algo mucho más incómodo. No solo son monstruos, son el producto de un sistema económico que los masticó y los escupió. Pensemos en su origen. El abuelo y el viejo, Drayton el cocinero, trabajaban en un matadero. Eran los mejores, según Drayton. Su orgullo y su trabajo estaban ligados a esa habilidad para matar ganado. Pero entonces llegó la mecanización, el progreso, las nuevas tecnologías hicieron que su trabajo manual quedara obsoleto. Fueron reemplazados por máquinas y abandonados por una economía que ya no los necesitaba. Son el desecho humano del avance capitalista. Abandonados y sin forma de ganarse la vida, ¿qué hacen? Aplican la única lógica que conocen, la del matadero. El único recurso que les queda, la gente. Convierten su granja en un matadero humano y los viajeros son su nuevo ganado. Su canibalismo no es solo una locura, es una especie de lógica económica retorcida. Son emprendedores del apocalipsis. Drayton, con su gasolinera que irónicamente no tiene gasolina, tiene un negocio de barbacoa. Venden la carne de sus víctimas, participando en el comercio de una forma que es una parodia grotesca del libre mercado. En el imaginario estadounidense, la casa es un símbolo de seguridad. El sueño americano prometía un hogar con jardín, familia y estabilidad. Pero en la masacre de Texas, la casa se convierte en su opuesto, una prisión orgánica donde el hogar devora a quienes entran. Cada habitación parece construida con los restos del sueño americano. Muebles hechos de hueso, lámparas de cráneo, piel humana convertida en decoración. Hooper está diciendo que el país se ha construido sobre su propio cadáver. El hogar que debía proteger ahora devora, y lo hace con un lenguaje que todos conocemos: la tradición, la familia y la comida. La cena final, esa secuencia delirante, es la parodia de una cena típica estadounidense. La bendición de la mesa, los roles familiares, todo está ahí, pero distorsionado hasta el absurdo. Incluso la propia estructura familiar es una burla de la familia nuclear, uno de los pilares del sueño americano. Aquí tenemos a una antifamilia. Drayton es el padre, más preocupado por el negocio que por otra cosa. El autoestopista y Leatherface son los hijos, disfuncionales y monstruosos. Y Leatherface, con su delantal y su rol casi doméstico, es una perversión de la figura materna, el que cocina. La famosa escena de la cena es el clímax de esta metáfora. Es la imagen de la familia americana reunida, pero totalmente deformada. Sally, atada a una silla de huesos, es la invitada de honor a una pesadilla. Intentan recrear un ritual de normalidad, pero todo es grotesco. El abuelo es incapaz de matar a Sally con el martillo. Su viejo método ya no funciona, simbolizando la impotencia de la vieja guardia. El caos que se desata es la desintegración familiar de esa fachada de orden familiar. El hogar, el santuario del sueño americano, se revela aquí como la fuente del terror. A diferencia de las películas urbanas de terror, aquí el peligro está en lo rural. Texas no es una tierra de libertad, sino un cementerio del progreso. La carretera que lleva a los protagonistas no los acerca a la civilización, los aleja de ella. Cada kilómetro es un viaje hacia el pasado, hacia un país olvidado por el desarrollo. En este paisaje, el horror no viene de lo sobrenatural,
Viene del abandono. Los habitantes de ese sur reseco ya no pertenecen al mundo moderno. Viven en un limbo, demasiado pobres para moverse, demasiado rotos para morir. Es la América que el cine quería ocultar, pero Hooper decide mostrar sin filtros. Así que la familia Sawyer no son demonios, son el resultado espantoso de un sueño que para muchos se convirtió en una pesadilla. Es una interpretación que cambia por completo la película, ¿no crees? Déjanos saber en los comentarios qué piensas de esta visión de la familia como un producto fallido del capitalismo. Mucha gente recuerda La Masacre de Texas como una película súper sangrienta, pero si la vuelves a ver, te das cuenta de la poca sangre explícita que se muestra. La mayoría de los asesinatos ocurren fuera de cámara y son tan rápidos que apenas los procesas. La muerte de Kirk, el primero que entra a la casa, es un golpe de mazo, un espasmo, y la puerta de metal se cierra. Es clínico y aterradoramente impersonal. Tanta repetición de este estilo no puede ser casualidad. La violencia en esta película no está diseñada para ser entretenida, está diseñada para ser sucia, realista y perturbadora. Hooper no quiere que disfrutemos la violencia, quiere que nos sintamos agredidos por ella. El horror no viene de la sangre, sino de la brutalidad indiferente. Esta violencia cruda es un reflejo de la que se veía en la sociedad de la época. Vietnam, los disturbios, los asesinatos políticos. La película toma esa violencia normalizada y nos la devuelve sin filtros, obligándonos a confrontarla. La violencia de Leatherface no es la de un monstruo de fantasía, es la violencia mecánica de un matadero. Él es un trabajador y los jóvenes son el ganado. Esta deshumanización es clave. Al reducir a sus víctimas a simple carne, la película expone cómo un sistema puede tratar a las personas como recursos que se pueden desechar. Leatherface es una figura trágica, no es el villano en el sentido clásico. Es un trabajador deformado por su entorno. Su máscara de piel humana no solo oculta su rostro, sino su identidad. Es la representación visual del anonimato laboral, del individuo convertido en herramienta. Cada máscara que usa, la de ama de casa, la de trabajador, la de asesino, simboliza un rol social. En cada una adopta una personalidad distinta, como si se adaptara a las exigencias de su familia. Igual que un obrero cambia de turno o de tarea según lo que el sistema necesita. Hooper entendió que el verdadero terror no era un monstruo que mata, sino un ser humano que no sabe quién es cuando no está trabajando. La obsesión con la carne es constante. Animales colgados, cadáveres desmembrados, huesos convertidos en arte. Pero detrás del gore hay un discurso político. La carne no solo representa la violencia física, sino el valor de cambio, el cuerpo como recurso, la humanidad reducida a materia prima. Esa idea conecta con la América de los 70s, un país donde los cuerpos de los jóvenes se enviaban a morir a Vietnam, donde el consumo se convertiría en una nueva religión y donde la televisión transmitía el sufrimiento como entretenimiento. La Masacre en Texas no inventa el horror, solo lo muestra sin filtros. La película se vuelve una metáfora de la sociedad caníbal, una que se alimenta de sí misma para sostener la ilusión del progreso. Además, la estética de la película parece casi un documental, filmada en 16 milímetros, con una imagen granulada y quemada por el sol de Texas. A menudo parece un noticiero perdido. El diseño de sonido es caótico, moscas, cerdos, un generador fallando y, por supuesto, la motosierra. No hay música que te diga cuándo asustarte. El sonido mismo es un asalto a los sentidos. En resumen, la violencia aquí es todo menos gratuita. Es el argumento central de la película. Y por otro lado, tenemos a los 5 jóvenes protagonistas. Ellos representan el sueño en su versión más ingenua. Son un pequeño retrato de la juventud de los 70s. Idealistas, buscando la libertad en su furgoneta. Su viaje es un símbolo de la contracultura.
la carretera como un camino para escapar de la sociedad. El grupo está compuesto por arquetipos. Sally y su hermano inválido, Franklin, buscan conectar con un pasado que ya ha sido profanado. Kirk, Pam y Jerry son la encarnación del flower power tardío, interesados en la astrología y la diversión. Su conversación inicial en la furgoneta los muestra como niños de ciudad, totalmente desconectados del mundo rural y decadente en el que están a punto de entrar. Pero su optimismo y sus herramientas modernas se demuestran inútiles. La furgoneta, su símbolo de libertad, se queda sin gasolina. La radio, su conexión con el mundo, solo emite noticias perturbadoras. Su primer encuentro con el autoestopista, Nubbins, es una advertencia que no entienden. Él les habla con orgullo del trabajo en el matadero. Es un lenguaje que a ellos les resulta repulsivo. Cuando lo echan de la furgoneta, han perdido la oportunidad de entender que han entrado en un lugar donde sus valores ya no aplican. A medida que se aventuran fuera de la carretera, su viaje se convierte en un descenso a los infiernos. La vieja casa familiar que buscan está en ruinas. El pozo de agua está seco. Las promesas del pasado están vacías. Este es el verdadero Estados Unidos que la película quiere mostrar. El destino de cada uno es un brutal despertar. Kirk muere por su fe ciega en que todo es una transacción normal. Pam, que confía en la astrología, es colgada en un gancho de carne. Su humanidad es borrada por completo. Finalmente, Sally, la chica final, sobrevive. Pero su supervivencia no es un triunfo, es el retrato de una mente destrozada. Quédate con esta idea, porque es clave para entender el final de la película. Por cierto, hablando de sobrevivientes, ¿cuál crees que es la chica final más icónica de la historia de terror? Dínoslo en los comentarios. Recuerda que están abiertos para tu opinión. En fin, retomando las ideas que hemos visto, la masacre de Texas deconstruye el sueño americano. Por un lado, la familia Sawyer, que no son monstruos, sino el desecho vengativo de un capitalismo que los abandonó. Por otro, la violencia que no es gratuita, sino el lenguaje que denuncia la deshumanización de la sociedad. Y finalmente, los jóvenes, cuyo viaje idealista choca de frente con la brutal realidad de una nación en decadencia. Todos estos hilos se unen para tejer un tapiz aterrador que nos deja una cosa clara. La película de Hooper es una declaración política que revela que el corazón del sueño americano está podrido. La última imagen de la película es una de las más icónicas del cine. Sally, cubierta de sangre, ríe histéricamente en una camioneta mientras se aleja. Detrás de ella, Leatherface baila con su motosierra contra el sol del amanecer. Es una danza de furia y frustración. No hay cierre, no llega la policía. El mal no es derrotado. Sally escapa, pero está traumatizada para siempre. No hay justicia, solo la supervivencia cruda. Este final abierto es quizás la declaración más potente. Sugiere que el monstruo no puede ser derrotado porque es parte del sistema. El colapso del sueño americano no es algo que se pueda arreglar, es una herida permanente. La danza de Leatherface no es la de un villano vencido, es la celebración grotesca de una nueva era donde solo queda el caos. Al final, la película nos obliga a preguntarnos, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Es Leatherface, manipulado por su familia para cometer actos horribles, o es el sistema que creó las condiciones para que él existiera? Hooper usó una película de bajo presupuesto para exponer la podredumbre bajo la superficie de la sociedad, y Leatherface se convirtió en un ícono inesperado de la crítica social, el carnicero de una promesa rota cuyo rugido todavía resuena como una advertencia. La masacre en Texas es un ejemplo perfecto de cómo el cine de terror puede ser mucho más que sustos. Puede ser un espejo que nos obliga a mirar las partes más feas de nuestra sociedad. Pero no es la única. Ahora nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué otras películas de terror crees que contiene una crítica social tan potente como esta? Quizás Get Out y su análisis del racismo, o Dawn of the Dead y su sátira al consumismo.
Déjanos tu recomendación en los comentarios. Nos encantaría leer qué películas te han hecho pensar tanto como te han hecho gritar. Y si te ha gustado este análisis y quieres más videoensayos que diseccionan tus películas de terror favoritas, no olvides darle a me gusta y, lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando los significados ocultos en la oscuridad del cine. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Texas. Por mi parte, es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.